El piano es un instrumento musical armónico clasificado como instrumento de teclado y de cuerdas percutidas, tocado por millones de personas en todo el mundo. En este vídeo nos centraremos en sus orígenes, sus antecedentes y su evolución técnica a lo largo de la historia. Comenzando por sus antecedentes encontramos la cítara, el monocordio y el salterio. En primer lugar, la cítara tiene su origen en África y el sudeste de Asia, y se remonta al año 3000 a.C. El instrumento consistía en un conjunto de cuerdas dispuestas a cierta altura sobre una pequeña tabla, que eran puestas a vibrar mediante las uñas de los dedos o algún otro elemento punzante. Bien, pues imagináramos una gran cítara con más cuerdas que fueran puestas a vibrar mediante unos martillos, este instrumento sería un piano. Un instrumento posterior a la cítara, aunque con ligeras variaciones, fue el monocordio. Su construcción se basaba en la colocación de una sola cuerda, considerablemente más larga que las de la cítara, vibrando sobre una pequeña caja de resonancia construida en madera. Fue sobre este instrumento que Pitágoras, el famoso filósofo griego, realizó sus estudios sobre las relaciones entre los intervalos musicales, entre otros. Con este experimento se demostró la relación entre las longitudes de las cuerdas y los intervalos de los sonidos que producen. El siguiente paso evolutivo lo constituyó el salterio, un instrumento construido sobre los principios de la cítara. Se distinguía de la cítara en su forma trapezoidal, en función de las distintas longitudes de sus cuerdas. Poseía una rudimentaria tabla armónica y pequeños puentes tonales. La forma trapezoidal del salterio es la que más tarde se hace presente en el diseño de los primeros arpiscordios. Una variación del salterio la encontramos en el dulcimer, que siguiendo básicamente sus mismos principios de construcción, estaba pensado para que sus cuerdas no fueran tocadas con las manos o con algún elemento punzante, sino para que fueran percutidas. Así pues, el piano actual se basa en los principios de construcción de los instrumentos mencionados, y aunque ahora las cuerdas son percutidas por martillos, existen dos elementos comunes con los anteriores instrumentos: un bastidor, esqueleto o estructura, y un variado número de cuerdas tensadas a través de él. En el piano, estas cuerdas ya no son tocadas directamente con los dedos, como en los instrumentos anteriores. Fue entre los siglos XII y XIII que se dieron los primeros intentos de interponer algún elemento mecánico entre los dedos y las cuerdas. Entre estos instrumentos encontramos al clavicordio, un instrumento en el cual las cuerdas eran puestas a vibrar mediante un pequeño clavo o aguja metálica. Este clavo o aguja era puesto en movimiento desde un teclado accionado por los dedos. Este teclado, mediante sistemas más o menos complejos de piezas de madera o metal, resortes y paños, transmitía su movimiento al clavo o aguja. Este último enganchaba la cuerda y la liberaba inmediatamente poniéndola a vibrar. Posteriormente se desarrolló el arpiscordio, que se diferenciaba del clavicordio en que utilizaba plumas de aves para hacer vibrar las cuerdas. Alrededor del año 1695, un italiano llamado Bartolomeo Cristofori comenzó a construir un instrumento que, aunque básicamente era de una especie similar al clavicordio y al arpiscordio, incluía en el diseño de su mecanismo un concepto revolucionario. Este instrumento es el pianoforte, denominado así ya que mediante su mecanismo de martillos percutores se puede lograr sonidos piano o forte, es decir, más débil o más fuerte dependiendo de la intensidad con la que se pulsen las teclas del teclado. A partir del piano de Cristofori se fueron añadiendo diversas mejoras, como por ejemplo el sistema de pedales o la creación del piano vertical, hasta llegar al piano moderno, uno de los instrumentos más tocados en todo el mundo. Para finalizar, adjunto algunos links que pueden resultar de interés.